de veteranos de guerra a militantes, activismo como reivindicación social e identitaria de veteranos deportados de Estados Unidos en Tijuana, que lo presenta el doctor César Martín Acosta García, una semblanza de César. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro y doctor en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Ha sido becario de investigación por estas dos instituciones, tanto por la UABC como por el COLEF. Sus líneas de especialidad son la identidad, la frontera y migración. Ha sido ponente en múltiples encuentros y congresos nacionales. Su última publicación es precisamente este trabajo que está por presentar el año pasado, editado por el COLEF y la Universidad de Guadalajara, y actualmente se está desempeñando como profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Sin nada más, pues le damos el uso de la palabra al doctor César Martín Acosta. Adelante. Agradezco muchísimo la invitación de estar aquí presente con ustedes, igualmente la oportunidad pues, de presentar un poco de mi trabajo, ya que pues este capítulo es un capítulo, un libro que habla justamente de las situaciones que tienen los migrantes cuando retornan a México. Entonces, algunos de esas expresiones tienen que ver con cuestiones muy específicas que no se ven en el resto de la población de migrantes retornados, como es el caso de los veteranos. Sin embargo, la especificidad de su situación nos ayuda a ver muchas cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía, con la identidad, con el imaginario sobre lo que representa la nacionalidad. Porque es curioso cómo estos veteranos que tienen nacionalidad mexicana, pero no así estadounidense, se sienten más identificados con Estados Unidos que con el propio país en el que nacieron. Entonces es una serie de contradicciones que los veteranos van resolviendo poco a poco. Sin embargo, antes de hablar propiamente de lo que corresponde al trabajo, y pensando más que nada que esto también es un foro de egresados y que también hay algunos estudiantes presentes, me gustaría hablarles poquito de este proceso de hacer esta investigación, porque a veces cuando ya vemos los trabajos ya terminados, ya concluidos, pareciera ser que pues siempre hubo certeza sobre qué se iba a hacer, siempre hubo certeza sobre cómo iba a ser, cuáles iban a ser las características de la metodología, de los instrumentos, de las teorías y los conceptos seleccionados. Sin embargo, quien ha hecho investigación, pues sabe que a veces esto, y más en ciencias sociales, esto es un proceso hasta cierto punto incierto, pues es un proceso de ir a campo, regresar, modificar el marco teórico conceptual, regresar nuevamente y así, estar en un proceso constante de cambio. Entonces creo que hablar un poco de esa trayectoria de hacer investigación, o en mi caso particular, creo que me permite transmitir un poco a los estudiantes esta idea de que hay que aceptar la falta de certeza como parte del proceso de investigación. Yo salí de mi última clase de UABC por allá por 2014 más o menos y no estaba muy seguro de qué hacer. Entonces, durante ese tiempo, en lo que veía qué hacía, en lo que hacía mis trámites de titulación, lo que hice fue meterme a trabajar a un lugar donde vendían equipo de construcción. Entonces, eso estaba en la Vía Rápida. Quienes no conozcan Tijuana, es un espacio donde transita los autos rápidamente, que conecta pues la zona metropolitana de la ciudad con la garita fronteriza. Entonces, ahí pasaban muchas personas en situación de indigencia, que incluso vivían en la canalización. Algunos de ellos se metían al negocio pidiendo dinero, pidiendo comida, y a partir de ahí, pues empecé a notar que había personas con distintas clases de historia eh, que vivían en situación de indigencia, algunos de los cuales pues habían vivido gran parte de su vida en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí empezó en primera instancia a nacer mi interés por una parte. Y por otra parte está lo académico, que en un momento dado estuve en un proyecto de COLEF, en donde intentamos hacer una fórmula para establecer el saldo neto migratorio, es decir, ver realmente de la migración, uh, considerando a los migrantes que se van, a los migrantes que regresan, cuántos migrantes realmente se están yendo a Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí empecé a formular un proyecto. Llega 2016 y sale la convocatoria para la maestría, la maestría de estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte. Yo no estaba muy seguro de si aplicar, de no aplicar, y pues ahí mi esposa en ese momento me dijo, tú aplica, no pasa nada, lo peor que puede pasar es que no quedes.
Entonces decidí aplicar y pues quedé. Ok, muy emocionado los primeros meses, ya teniendo un tema más o menos que era pues la inserción social de los migrantes deportados en Tijuana, pero a partir de ahí me di cuenta que había muchas personas haciendo lo mismo, había muchas personas investigando lo mismo, que ya tenían pues metodologías, ya tenían resultados y avances más concretos, y lo mío pues se sentía como estar construyéndose un castillo de arena. Entonces, hablando con mi directora de tesis, la doctora Paris Pombo, ella me recomienda quizá no centrarme en la población en general, sino en un sector de la población. Entonces me recomienda quizá estudiar veteranos. En un primer momento yo pienso, ok, quizá los veteranos puedan ser solamente como parte de mi muestra, pensando pues en todas las personas que deportan de Estados Unidos. Y pues haciendo trabajo de campo, uh, voy a, voy a su refugio, que ellos denominan como el búnker, utilizando pues esta terminología correspondiente a una lógica militar. Voy, me encuentro con el director Héctor Barajas y empiezo a entrevistarlo. Y pues de entrada es un espacio que llama la atención. ¿Por qué? Porque es un espacio que desde la entrada puedes ver banderas estadounidenses, afiches militares, puedes ver que no encaja del todo pues con el espacio que lo rodea. Incluso en el interior también, libros en inglés, películas, fotos de distintos veteranos que pertenecen a la organización con sus familias. Entonces, me va dando una idea de cómo esta cuestión de ser un veterano, pues excede el hecho de decir, fue parte de mi vida, sino que lo toman como un elemento a partir del cual se presentan a sí mismos ante la sociedad, en este caso tijuanense. Entonces, empiezo a platicar con Héctor, me platica un poco de la organización, cómo surgió, que prácticamente es una organización de veteranos deportados que surge por y para veteranos, para buscar conseguir un cambio legislativo en Estados Unidos. Entonces, en la siguiente reunión, en el siguiente coloquio, ya con mi directora, vemos que es un tema que suscita mucho interés, porque a veces nosotros tenemos un interés para hacer una investigación, sin embargo, a veces no encontramos los recursos, no encontramos quién nos dirija si estamos hablando de una tesis que maneje esos temas, entonces tenemos que ir ajustando nuestro tema de acuerdo pues a cuáles son nuestras condiciones también. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta que es algo que suscitaba bastante interés porque problematizaba la cuestión de la nacionalidad, la cuestión de la inserción social. Pensemos, por ejemplo, en personas que han pasado 5, 10, 15 años en el ejército de Estados Unidos. O sea, de por sí, el hecho de regresar a una vida civil, muchos veteranos pues batallan bastante, ya que pues están acostumbrados a una lógica en donde les digan, tú no eres importante si no cumples tus funciones dentro del ejército, tú tienes que cumplir una cierta normatividad y tú tienes que cumplir todo lo que se te diga que hagas. Entonces salen a la vida civil y pues batallan para reintegrarse porque pierden el compás. Y entonces sucede que muchos de estos veteranos que vienen saliendo pues del ejército, de la vida militar, pues se meten en problemas en ocasiones con la ley, debido a que durante su estadía en el ejército pues se vuelven alcohólicos, utilizan ciertas drogas, se vuelven farmacodependientes, etcétera. Entonces, imagínense, además de salir del ejército sin ninguna brújula, los deportan después. Algunas de las deportaciones que sucedieron, pues en ocasiones puede ser por conducir en estado de ebriedad durante unas 3 ocasiones, un DUI como se le denomina. Algunos otros pues fue por posesión de drogas. Algunos otros, por ejemplo, tenía un veterano de 72 años que no tenía trabajo, su pensión no le alcanzaba, entonces lo que hizo fue intentar cruzar drogas a Estados Unidos. Entonces vemos una serie de situaciones que pues se expresan como problemáticas en la vida de estos veteranos y que pues nos hablan un poco más de las dificultades que enfrentan los veteranos en general para integrarse a la vida civil. Entonces, imagínense vivir casi desde su niñez en Estados Unidos y de repente pues que los deporten después de un periodo de encarcelamiento a otro país. Un país que si bien los vio nacer, pues realmente no conocen. Algunos ni siquiera hablaban español, no conocen el idioma, no conocen la cultura, entonces viven en una situación de incertidumbre total. Entonces, parte de este apego a la identidad de los veteranos se ve en parte por eso.
para ellos tener una certeza sobre quiénes son en un contexto que les es ajeno, a la par que les dice, a la par que intentan ahora sí que recuperar esta identificación también en Estados Unidos, a pesar de que ya no estén allá. Es decir, que desde los medios de comunicación, que sus familiares, que las personas conocidas, que otras organizaciones lo reconozcan como veteranos estadounidenses y que con ello pues puedan acceder a ciertos derechos. Para hacer la investigación, pues prácticamente no solamente hice entrevistas, sino que estuve dentro del búnker, estuve ayudándolos a hacer papeleo, incluso a mover cajas, o sea, lo que fuera necesario para, pues para estar ahí y conocerlos. Porque lo que me daba mucho de cuenta, lo que me da mucho cuenta es que llegaban periodistas, los entrevistaban, duraban un par de horas, hacían su nota y se iban. Sin embargo, el estar ahí, el hacer investigación de índole más etnográfico, pues sí requiere este acercamiento que nos permite ver otras facetas de los sujetos con los que investigamos, otros significados también que le atribuyen a ciertas cosas. Por ejemplo, me empecé a dar cuenta de la importancia del uniforme. El uniforme lo tenían, todos los veteranos que estaban dentro del refugio lo tenían bastante cuidado, lo planchaban, lo tenían con su bolsita, se aseguraba que no se manchara en absoluto, entonces lo tenían incluso en un espacio separado de su demás ropa. ¿Por qué? Porque el uniforme representaba, además de un indicativo de su pasado militar, una esperanza de retornar a Estados Unidos, una esperanza de hacer eco de que pues prácticamente habían estado dispuestos a morir por Estados Unidos, es decir, algunos de ellos sí fueron a Irak, estuvieron en situaciones de combate en que pusieron su vida en riesgo, entonces pues el uniforme pues cristalizaba también eso, esa disposición a morir por un país y un reclamo de que ese país los tomara de regreso. Entonces, les digo, estando ahí, pues me di cuenta de esa clase de cosas. Otra de las cosas de las que me di cuenta también es de la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque muchos tenían familia en Estados Unidos, pero no todos tenían la documentación adecuada para cruzar a Tijuana a visitarlos. Incluso había familias que se habían separado, es decir, veteranos que estaban casados y a partir de que pasaron los años, a partir de este periodo de separación, a partir de que surgieron pues malentendidos en la pareja o a partir de que esta situación de separación se volvió pues insoportable, hablando maritalmente, pues se decidieron divorciar. Entonces veía cómo los hijos de los veteranos hacían videollamadas, lo tenían programado dentro de un calendario, etcétera. Entonces, voy viendo también cómo estos veteranos ya ejercen su paternidad, ejercen sus roles familiares de una manera distinta. ¿Por qué? Porque hablando con ellos y pues en entrevista con ellos, me di cuenta de que estos veteranos, pues como la vida en Estados Unidos, están muy enfocados en su carrera, muy enfocados en conseguir el dinero necesario pues para mantenerse. Entonces la parte que correspondía a sus hijos, la parte que correspondía a su familia, a veces quedaba en segundo plano considerando las necesidades familiares. Entonces, curiosamente, cuando son deportados a Tijuana, esta paternidad cambia, esta paternidad se vuelve más activa, es decir, ellos activamente dicen, pues tengo que, la medida de mis posibilidades, enviar un poco de dinero a mis hijos, tengo que estarlos llamando, tengo que saber cómo están, es decir, ellos mismos indican que se vuelven mejores padres a partir de este proceso, porque les ayuda a apreciar más su familia. Entonces, también me di cuenta de eso. Y pues me tocó estar en varios espacios, no solamente dentro del búnker, sino que los acompañé, por ejemplo, a manifestaciones políticas en el muro fronterizo, a las misas binacionales que un sacerdote y un pastor hacen en la frontera entre Tijuana y San Diego, en el muro fronterizo en Playa de Tijuana, en donde se hace una ceremonia religiosa, en donde hay familiares del lado estadounidense y familiares del lado mexicano, en donde es la única forma de encuentro a veces que tienen estas familias. También los acompañé a protestas pacíficas a la garita de San Isidro, estando ahí con pancartas, gritando y exigiendo una reforma migratoria, los veteranos con sus uniformes o con alusiones de que son veteranos. Entonces, estuve con ellos en diferentes espacios y eso me permitió ver distintas facetas de la investigación. Lo que no implica que no hubiese pues dificultades propiamente en lo que fue el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque si han hecho investigaciones y más con personas en situación de vulnerabilidad social,
pues ustedes se darán cuenta que hay una serie de situaciones que ustedes mismos no pueden resolver. Es decir, ustedes son investigadores, investigadoras, son estudiantes, no le pueden, por ejemplo, quizá conseguir una casa a estas personas, no le pueden conseguir un empleo, no pueden hacer que un congresista en Estados Unidos los escuche. Entonces, a veces se siente la impotencia cuando se realiza investigación, o también cuando en situaciones en que sus entrevistados, por ejemplo, se ponen a llorar pensando en situaciones que han pasado, en su uso de drogas, cuando estuvieron en situación de indigencia, lo que han vivido, en los años que han vivido separados de sus hijos, que no los han podido ver crecer, etcétera. Entonces, son una serie de situaciones que no siempre salen en las investigaciones y que también forman parte importante de este entrenamiento que debemos tener como investigadores. Es decir, por una parte, esta empatía, esta sensibilidad que corresponde pues a la búsqueda de una sociología comprensiva, que busca, en la que buscamos comprender a los fenómenos, comprender los sujetos de investigación, pero también está la parte de la empatía que corresponde pues a ver a las personas no como sujetos de investigación, sino como personas con sentimientos, con emociones, con agencia, y eso implica también cuando nosotros haciendo una entrevista abrimos un recuerdo doloroso, abrimos una herida en ese sentido, pues también ayudar a cerrarla. Y esto se hace de diferentes maneras. Eh, yo, por ejemplo, ya tenía lista una compañera que era psicoterapeuta y pues les daba la información en dado caso de que lo necesitaran. Igualmente, cuando se plantea la entrevista, yo sabía que había temas delicados. Uno de ellos era la familia, otro de ellos pues era la deportación o el tiempo de encarcelamiento. Entonces, para cerrar la entrevista, yo siempre les preguntaba sobre el futuro. ¿Por qué? Porque eso me permitía un poco que no cerraran con esta idea de decir todo está perdido, sino que cerrábamos la entrevista diciendo, pues, me gustaría esto para mi vida y estoy haciendo esto para conseguirlo. Y eso a la vez que me permite, pues, estudiar los imaginarios que estas personas tienen respecto al futuro, sus esperanzas, todo eso está plasmado, pues, más que nada en la tesis de maestría. Entonces, hacer investigaciones más allá de plantear teorías, conceptos y metodología e instrumentos, sino también ver por las personas con las que investigamos. Ahora sí, respecto propiamente a este trabajo, ya sé que le di una introducción larga, pero me parece importante un poco que tengan nociones de cómo se escribió este capítulo, pues básicamente es resultado de este trabajo de la tesis de maestría. Y aquí más que centrarme en la cuestión familiar, más que centrarme en las masculinidades, que fue pues el centro de la tesis de maestría, me centro más en cómo hacen los veteranos este juego con las identidades, es decir, cómo propiamente utilizan el uniforme, cómo se presentan de cierta forma ante los medios de comunicación para que no solamente ellos autoescribirse como veteranos, sino que la sociedad tijuanense y la sociedad estadounidense los conozca como tales. Porque pensando en la sociedad tijuanense, por ejemplo, imagínense que va a pensar, por ejemplo, un mexicano, un tijuanense, viendo a veteranos, o sea, a militares con su ropa de veteranos marchando, ondeando banderas estadounidenses en territorio mexicano. O sea, durante el trabajo de campo me tocó verlo. Me tocó ver cómo les decían de cosas, cómo les decían que se equivocaron de país, que se fueron a Estados Unidos, perdón, que se fueron a Estados Unidos, les gritaban de cosas, etcétera. Y pues es una cuestión bastante interesante cómo en la búsqueda también de que Estados Unidos, la sociedad estadounidense, las autoridades migratorias, los medios de comunicación, los reconozca como personas que son merecedores de una residencia permanente de la ciudadanía. También los mexicanos los vamos identificando como personas con un pasado militar, pero también como personas que hasta cierto punto los vemos como ajenas, es decir, parecieran ser que son extranjeros que hablan español. Y pues eso genera un cierto rechazo por parte de cierta población nativa de Tijuana. En ese caso en particular, porque igual el búnker en particular tiene sedes en Ciudad Juárez ya, tiene incluso, me parece que en República Dominicana, entonces está creciendo esa organización. Sin embargo, pues el sentimiento de rechazo hacia ellos cuando se presentan con las banderas estadounidenses, cuando se presentan con uniformes, pues sí es palpable.
Entonces, por eso les digo, hablando del uniforme, hablando de la presentación que tienen estos veteranos, lo que indico en esta investigación es que prácticamente la experiencia militar y el estatus mismo de veterano pues son utilizados de alguna forma de un capital social que hasta cierto grado pues les ayuda a ir resignificando su identidad eh, y utilizando esta identidad justamente para organizarse políticamente. ¿Por qué? Porque muchas de estas organizaciones de personas deportadas se organizan a partir de alguna cuestión identitaria. Por ejemplo, están las madres deportadas, es decir, mujeres que tienen hijos con ciudadanía estadounidense y que ellas no lo tienen, que fueron deportadas de Estados Unidos y pues utilizan el rol de madre como elemento a partir del cual hacen su activismo político y se presentan a sí mismas ante los medios de comunicación y ante la sociedad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los Dreamers, es decir, presentan una situación de juventud, se presentan a sí mismos como estudiantes potenciales de estas universidades en Estados Unidos. Y lo mismo pasa con los veteranos, se presentan a sí mismos como veteranos, antes que como padres, antes que como trabajadores de Estados Unidos, se presentan a sí mismos como veteranos, es decir, lo utiliza como una forma de capital social. Y utilizando esta identidad de veteranos, pues buscan reivindicarse en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos, como personas que no debieron haber sido expulsadas, sino que si tenían un problema con drogas, si cometieron algunos delitos, pues ya lo pagaron en prisión. Entonces, se consideran a sí mismos como personas que son merecedoras, pues, de esta residencia permanente, de esta ciudadanía. En cambio, hablando específicamente de lo que corresponde un poco a México, existe esta noción de que, o durante varios años, principalmente pensando posterior a 2011, que las personas deportadas pues eran drogadictas, eran criminales, que Estados Unidos aventaba al otro lado de la frontera, aquí en México, y que tenían enfermedades mentales, etcétera. Entonces, parte de esta idea de presentarse a sí mismos como veteranos es también decir, nosotros tenemos un pasado que ciertamente puede tener problemas, pero somos personas a fin de cuentas. Por lo tanto, también merecemos un cierto respeto. Entonces, parte de esta identificación como veteranos, pues encierra todo eso. Identificarse a sí mismos de tal forma, pues, que puedan tener una palanca para levantar ese muro fronterizo y reingresar de forma documentada a Estados Unidos. Que en el caso de los veteranos, pues ya han tenido casos exitosos de retorno. Algunos recibiendo perdón por los gobernadores de California. Es decir, no han conseguido reformas migratorias de fondo, pero se han conseguido victorias en casos individuales que les han permitido regresar a veteranos a Estados Unidos y reunificarse con sus familias. Entonces, vemos que esta identificación como veteranos les ha servido bastante. ¿Por qué? Porque les da una cierta credibilidad, un cierto capital que utilizan a su favor entre congresistas en Estados Unidos que les permite pues generar una presión a los gobernadores de los estados que les perdonen estos delitos, que los hicieron deportables, lo que genera que sus peticiones de ciudadanía pues tengan éxito. Propiamente pues no hay una base de datos de veteranos deportados. Lo que han hecho ellos mismos pues ha sido buscar en redes sociales, buscar contactos de personas que son veteranos y que se encuentran deportados en distintos países. Tienen contactos con veteranos en Inglaterra, en la India, en Cuba, es decir, distintos países en los cuales pues se encuentran estos veteranos. Y es curioso hablando de esto porque ahí se nota que lo que te corresponde al patriotismo, lo que corresponde a la importancia del papel del veterano de Estados Unidos, es remarcada porque también hay personas que se hacen pasar por veteranos en las redes sociales. Es decir, compran un uniforme o investigan en internet cuáles son los MOS, es decir, los trabajos que ejercen que ejercen los militares para adscribirse e identificarse a sí mismos como pertenecientes a una rama militar. Y esto lo hace con el afán de decir, pues yo también soy un veterano, estoy deportado, necesito recursos, por favor, dónenme. Entonces, ha habido distintas situaciones en las que esta organización pues también se ha encontrado con personas que intentan usar esta identidad para sacar un beneficio económico. Y de hecho para ellos es fácil identificarlos. ¿Por qué? Porque les preguntan, ok, ¿en qué has estado? ¿Cuál es el trabajo que ejerces? Les preguntan por cierta terminología especializada que tienen los militares.
el hazing, el MOS, el bootcamp, es decir, experiencias compartidas que les permiten decir, ok, a pesar de que seamos de distintas ramas militares, pues tenemos estos códigos que nos identifican como personal militar de Estados Unidos. Entonces, estas personas pues que intentan robar de alguna forma esta identidad social, pues no tienen la capacidad o el conocimiento de esta terminología. Por lo tanto, pues son exhibidos como mentirosos. En Estados Unidos esto es tan prevalente y tan importante que en ciertos estados, de hecho, hay actas que se llaman Stolen Valor, que básicamente implican un cierto tiempo en prisión para personas que se hacen pasar como personal militar. Entonces nos damos cuenta de que esta identidad pues sí tiene un gran peso dentro de Estados Unidos. Pues ahí los veteranos tienen distintas edades. El más joven que me encontré fue uno de 32 años, me parece que tenía. A él sí le tocó una situación de combate en Irak. De hecho, él ya regresó a Estados Unidos. Había veteranos con dificultad para escuchar debido pues al uso de armas de fuego, con problemas en las rodillas, con problemas en la espalda. Y pues si estuviesen en Estados Unidos tendrían acceso a servicios de salud para veteranos. De hecho, no han perdido este derecho. Es curioso, porque, porque los médicos no se lo niegan por teléfono, pero dicen, tienes que estar aquí para ejercer ese derecho. Es decir, tienen toda esta serie de derechos como veteranos que no pueden ejercer debido a que no se encuentran en Estados Unidos. Tienen derecho a su pensión, tienen derecho a estudiar en universidades públicas con ciertas becas por ser veteranos. Sin embargo, no pueden retornar a Estados Unidos, por lo tanto no pueden ejercer el derecho. Y es algo bastante contradictorio, ya que ¿saben cuándo puede regresar un veterano a Estados Unidos? Cuando muere. Es decir, cuando un veterano deportado muere, tiene derecho a una ciudadanía póstuma y a ser enterrado en Estados Unidos. Es una contradicción total. Personas que estuvieron dispuestas a luchar por un país y que solamente pueden retornar una vez que murieron, ya como ciudadanos. Algo que no se había mencionado es por qué muchos de estos veteranos pues no saben español algunos o lo manejan muy poco, por qué están tan identificados con Estados Unidos como su país de origen. Lo están porque prácticamente la mayor parte de ellos crecieron en Estados Unidos, es decir, algunos fueron llevados incluso como bebés, algunos tenían visado, pero su familia decidió quedarse allá, más allá del visado y se quedaron a vivir. Otros más, pues ya llegaron teniendo 10, 11 años y se quedaron allá. Crecieron prácticamente allá. Son lo que Portes denomina como la generación 1.5. En este caso, pues todos tenían high school. Y es importante mencionar que todos tenían residencia permanente. Es decir, para entrar a las ramas militares de Estados Unidos necesitas por lo menos la residencia permanente. Entonces, a partir de reformas migratorias, a partir de que sus padres consiguieron ser residentes permanentes, pues ellos también lo fueron. Así pudieron entrar al ejército. Pero no fue así en todos los casos, ya que, por ejemplo, en uno de los casos, que fue el veterano más joven de 32 años, él consiguió un acta de nacimiento falsa para entrar al ejército. Entonces, imagínense qué tan, qué tantas ganas tenía de entrar que pues puso en riesgo toda su situación eh, cometiendo un delito federal. Pues ahora sí que buscando quién le hiciera esta acta de nacimiento falsa. Y pues en un momento dado se dieron cuenta y lo expulsaron de las ramas de las Fuerzas Armadas, lo metieron a prisión, lo metieron en un centro de detención de ICE, posterior a que lo metieron en prisión y después lo deportaron. No todos los veteranos tienen hijos, pero en su mayor parte sí. Hablando específicamente de los que se encuentran en el búnker. Y pues prácticamente tuvieron dos periodos de encierro. Uno, cuando los sacan del ejército, pues la mayoría es por delitos, entonces entran a prisión. Algunos tienen desde meses hasta 1, 2, 3 años en prisión.
Luego, después de que terminan su condena, los pasan a un centro de detención para que estén peleando su caso y en determinada instancia, pues, o se queden en Estados Unidos o los deporten. Pero estos casos pueden tomar muchísimo tiempo. Yo tenía un veterano que estuvo 2 años en un centro de detención peleando su caso. Entonces, en un momento dado, pues se cansó de estar encerrado, ya tenía como 4 años encerrado entre prisión y entre centros de detención y decidió firmar su salida voluntaria y lo deportaron. Y pues llegan aquí a veces sin ningún documento, sin maleta, sin mochila, sin nada. Entonces imagínense, llegan sin ninguna clase de identificación, no pueden conseguir trabajo formal, muchos no tienen dinero, entonces pues tienen que ir a estos centros o refugios para migrantes deportados, pero lo que tienen estos refugios es que solamente les dan estadía 1, 2, 3 días, es decir, no les permiten pues quedarse 1 o 2 meses que requieran para conseguir su documentación, conseguir trabajo y buscar un lugar donde vivir. Entonces está en una situación de vulnerabilidad enorme. Hablando ya más formalmente de la metodología, pues prácticamente este trabajo lo estuve llevando desde 2015 hasta enero de 2016. Sin embargo, pues he continuado trabajando con ellos junto con las madres deportadas desde ese entonces. Entonces ya tienen ahí años conociéndome. Prácticamente lo hice a través de relatos de vida. Es decir, me enfoqué específicamente en la deportación como un punto de inflexión a partir del cual pues fui significando un antes y un después en su vida. Es decir, su vida en Estados Unidos, su niñez, su entrada al ejército, su tiempo en el ejército, su vida en Estados Unidos, la formación de la familia, el momento de deportación, cómo fue su vida después de la deportación, en términos de empleo, en términos de la situación familiar, en términos también de sus adicciones en algunos de los casos. Entonces, todo esto a partir de relatos de vida, acompañado pues de una observación etnográfica. Es lo que les decía el búnker, pues salta a la vista. Está en Otay y tiene banderas estadounidenses. Entonces, muchas personas, incluso que son deportadas, llegan a este lugar, aunque no sean veteranos, porque ven las banderas. Entonces dicen, son personas que comprenden un poco de mi situación, entonces puede que me puedan ayudar con comida, con ropa o para ver mi situación migratoria. Entonces, asisten a este lugar. Este espacio, además de funcionar como un centro de operaciones, pues también es un refugio. Tiene espacio como para unos 6 veteranos en donde se pueden quedar algunos meses en lo que consiguen trabajo, en lo que consiguen una casa en donde vivir. Y pues también son espacios donde ellos pueden platicar, vivir estas experiencias en común. A mí me tocaba mucho, por ejemplo, que se ponen a comer y a tomar el café y echarse carrilla entre ellos, entre quién es del Army, quiénes son los Marines, porque cada quien decía que eran los mejores. Entonces, estar ahí, pues es también observar esta clase de la generación de esos lazos de hermandad que previamente existían o sentían en el ejército y que una vez deportados, pues no encuentran estos mismos lazos, sino a partir de que encuentran este espacio en el búnker. Y aquí es como les decía, es curioso ser veterano en México, cuando te identificas a ti mismo como veterano, porque en Estados Unidos implica un prestigio social. En México, en cambio, algunas personas lo ven como un ataque a la soberanía nacional. Es decir, ¿qué hacen estas personas con banderas estadounidenses y pues marchando como si fuese su país? Cuando en realidad pues sí nacieron en este país. Cuando estaban en el muro justamente pasó una pick-up con personas en esta manifestación y gritó, se equivocaron de país y de bandera, aquí es México. Y pues esto queda corto realmente con lo que pasa en redes sociales, con los comentarios que tienen algunas personas. Esos son algunos de los ejemplos de las notas que les decía respecto a cómo, cómo la sociedad tijuanense y la sociedad mexicana pues van categorizando a, categorizando a estas personas deportadas como adictos, esquizofrénicos, o con esta clase de términos ahora sí que discriminativos. Incluso más que verlos como una problemática de índole humanitaria, lo ven como una problemática social, una problemática en sí más bien. O sea, el problema son ellos, no, el problema no es su inserción, el problema no es ayudarlos, sino el problema son ellos. Prácticamente nos indican los titulares de estos portales de noticia.
Incluso sin ver las estadísticas propiamente, se hicieron esta clase de declaraciones en su momento, que por su culpa hay más delitos, que aumentan los homicidios, etcétera, cuando no hay evidencia que sustente esas ideas. Y eso es en cuanto a los titulares. Si nos vamos a propiamente los comentarios, pues vemos que esta situación se agrava todavía más. Busca que se les castigue, busca que los, busca que prácticamente se les expulse también de México. Eh, se les considera delincuentes, delincuentes con uniformes, asesinos de niños, etcétera. Entonces, se les dice malinchistas, traidores del pueblo, etcétera. Entonces, vemos que las personas en México también justifican el hecho de que se sea expulsado a Estados Unidos, pero al mismo tiempo tampoco se les reconoce su derecho a estar en México, sino que también se busca a través de esos comentarios, pues, o sea, la idea de que no deberían de estar aquí tampoco. Se les clasifica como sujetos peligrosos, como sujetos que tienen un conocimiento en armas y que no deberían estar aquí. De hecho, algunos veteranos sí han tenido ofrecimientos por parte del crimen organizado de que entrenen sicarios o se pongan al mando pues, de estas organizaciones que tienen que ver con el narcotráfico. Entonces, también es un riesgo real que enfrentan estos veteranos. Entonces vemos dos procesos simultáneos. Por una parte, una reivindicación social, es decir, que se reconozca en Estados Unidos y en México como veteranos en Estados Unidos particularmente y en México como activistas, es decir, como personas que luchan por los derechos de los veteranos y los migrantes en general. Entonces ya no se les ve como criminales, ya no se les ve como personas que son un riesgo al orden social. Y por otra parte, pues eso también trae una cuestión identitaria, es decir, en términos de autoscripción, porque se revaloran a sí mismos como veteranos y como hombres. Ya no se ven como personas como perdedores, como personas que pues, cometieron delitos, como posiblemente criminales, ya no se sienten mal en ese sentido, sino que a partir de esta labor de activismo empiezan a darse cuenta de su agencia. Entonces cambia su forma de ver a los demás, cambia su forma de verse a sí mismos, cambia su forma en que se presentan ante la sociedad. Es como, ya para casi para terminar, es como les decía, eh, estos espacios llenos de banderas estadounidenses, de arte terapia, pinturas, fotografías de la familia, que pues van moldeando su día a día, que ser veteranos para ellos prácticamente es una representación que hacen en las 24 horas. Y pues a partir de ahí vemos estos dos procesos que se hacen de manera simultánea, la reivindicación social y la reivindicación identitaria. Y pues ya para finalizar, les digo que esta clase de procesos, aunque pueden parecer bastante abstractos, lo que tiene que ver con esta cuestión del capital social, con la identidad, pues realmente tiene efectos muy concretos. En este caso, por ejemplo, aquí estuvimos acompañando a un veterano que regresó a Estados Unidos ya como ciudadano. Entonces, este proceso de identificación, pues sí dio sus frutos. Entonces, ya para finalizar con esto, con toda esta presentación, lo que les quiero decir es que como estudiantes, como investigadores, pues tenemos que estar en primera instancia dispuestos a aceptar esta incertidumbre que conlleva la investigación, es decir, no saber siempre o no tener muy claro hacia dónde va a llegar nuestra investigación, pero sí ser firmes metodológicamente, es por una parte. Y por otra también a pensar en el otro, a nuestro sujeto de investigación, no como un contenedor de información, sino como una persona pues, que tiene sentimientos, que tiene aspiraciones, y ver nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, ver cómo los podemos asistir, ya sea desde la generación de conocimiento, es decir, vamos a poner el tema en la mesa en diferentes espacios, o algo más concreto como lo puede ser, voy a ayudarles a elaborar estos documentos y pues con eso no voy a ser pues un vampiro académico, es decir, no voy a andar solamente entrevistando a personas sin darles nada a cambio, sino que voy a buscar la manera de retribuirles de alguna forma. Y pues ahora sí que agradezco su tiempo y no sé si hay alguna duda o pregunta respecto a la investigación o respecto a alguna de las cosas que pues se me pudieron haber pasado o
que dije. Gracias, César. ¿Si alguien tiene alguna pregunta? A mí sí me gustaría hacer una pregunta. Grijalva. Adelante. Es que déjame poner la cámara. Muy interesante, César, tu trabajo. Te felicito mucho y qué bueno que estás con nosotros en la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? Me parece, me quedaron algunas dudas. Por ejemplo, identificar cuántos veteranos viven en Tijuana, o nada más los que estaban en ese búnker que tú le llamas, que entraban y salían, ¿no? ¿Cómo fue tu investigación? ¿Durante cuánto tiempo la realizaste, no? Porque dices que algunos llegaron a vivir algunos meses, decías que tenían 6 lugares para gente de alguna manera permanente, pero después, pero también mencionaste que podían estar de 1, 2, 3 días, ¿no? Entonces, no me quedó muy claro a cuántas personas entrevistaste por una parte. Por ejemplo, dijiste cuál era la persona más joven, tenía creo 32 años, ¿no? Pero no la edad o cuál fue la edad mayor o la media de la edad de los veteranos que entrevistaste. Y me llamó también la atención cuando dices que les mandaban dinero. O sea, ¿tenías dinero para mandarles? Sus trabajos eran a lo mejor muy precarios, ¿no? Y me parece también muy interesante, pues, esta invitación del crimen organizado, porque imagínate con el entrenamiento militar que tienen, pues, verdaderamente, pues, como tener un doctorado en el crimen organizado. Y te felicito por la investigación, me parece muy interesante. Ok. A ver, vamos por partes. Pues sí, el refugio prácticamente solamente puede tener hasta 6 veteranos, pero hay veteranos que conocieron la organización hasta años después de que ya se insertaron en Tijuana, es decir, ya tenían casa, o rentaron una casa, ya tenían trabajo, por lo tanto, pues solamente iban al búnker cuando había reuniones. Entonces, eso es por una parte. Había otros que acaban de ser deportados y que sí se quedaban ahí durante unos días hasta meses. De hecho, por ejemplo, uno de mis entrevistados, estuve conociéndolo como una semana más o menos, fue una persona que estuvo en el ejército mexicano, desertó, estuvo en la Policía Federal también antes de eso, y se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos estuvo en el ejército, lo sacaron por utilizar drogas. Entonces lo deportaron. Estuvo aquí una semana, estuve platicando con él. Un día llegué al búnker y de repente ya no estaba. Y yo pregunté, oye, ¿dónde está? Ya consiguió un trabajo, ya consiguió una casa. Le pregunté a Héctor, el fundador, y me dijo, no, de repente se fue. Creo que se fue a Estados Unidos a cruzar de manera indocumentada. Entonces también pasa eso, que de repente llegan y les da la urgencia de irse porque tienen a su familia allá o porque pues allá es todo lo que conocen. Entonces se regresan de manera indocumentada otra vez a Estados Unidos. ¿Cuántos veteranos entrevisté? Entrevisté aproximadamente a 12. Sin embargo, pues no todo salió en el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque había entrevistas que solamente duraron una sesión y que no me permitió pues conseguir toda la información de la persona. Había otros que me dijeron, ¿sabes qué? Te voy a platicar de mi caso, pero no quiero que salga, aunque sea anónimo, porque las personas que sí me conocen en diferentes organizaciones van a ubicar mi historia y no quiero que se sepa. Entonces también hubo esos casos. Respecto a la situación económica, pues ahí dependía mucho de la edad. Tuve veteranos que el más joven era 32 años, pero la media más o menos andaba entre los 45. Es decir, ya eran personas que tenían un tiempo de que habían salido de las Fuerzas Armadas, pero pues les quedaron secuelas de ese tiempo. Y el que más edad tenía, pues tenía 72. Y de hecho lo deportaron como a los 70. O sea, lo deportaron, imagínense, estar en prisión a los 70 años y que después lo deporten a un país que prácticamente no conoce. Son situaciones muy difíciles que enfrentan estos veteranos. Algunos de ellos, por su dominio del inglés, no batallan tanto y consiguen trabajo en call centers, principalmente en la frontera. Entonces, pensando en un call center, comparado pues con el salario promedio que puede ganar un trabajador, por ejemplo, de maquiladora, pues es un buen salario en comparación. Entonces, económicamente no todos están tan mal, pero también hay que considerar estos otros veteranos que tienen mayor edad y que prácticamente algunos de ellos solamente consiguen trabajo como empacadores en su momento, en Calimax, por ejemplo. Entonces, son una serie de situaciones distintas.
Es por eso que los veteranos en ocasiones eran mantenidos por sus familias. Es decir, les enviaban dinero para que consiguieran un espacio para vivir, para que tuvieran que comer. Y en pocas ocasiones, pues ellos conseguían suficientes recursos como para enviar a su familia en Estados Unidos, aunque fuera poco, realmente poco comparado con con las necesidades que ya tienen, es decir, con el gasto de la renta en dólares, la comida, etcétera. Pero lo importante de esto era el acto simbólico, el acto simbólico de enviar dinero como una forma de buena paternidad. Y pues respecto a la investigación, empecé en 2015 y formalmente terminé en 2016 a principios de año. Sin embargo, pues yo seguía haciendo entrevistas, yo seguía yendo, de hecho todavía sigo yendo de vez en cuando para trabajar con las madres deportadas y con los veteranos. Y respecto a la cantidad de veteranos, pues es difícil saberlo porque no hay una base de datos oficial y cuando se deporta a las personas no se les pregunta. Lo que se hace más bien es a partir de que se acercan a la organización, nos enteramos de que son veteranos, es decir, se visibilizan a partir de ese encuentro. Aunque ya con el paso de los años ya hay 2 organizaciones de veteranos deportados en Tijuana, porque pues como en todas las, quien trabaja con organizaciones civiles sabe que pues hay divisiones, hay encuentros, hay relaciones de poder, pues por lo tanto hubo algunos conflictos y se separó esta organización, pues ya hay 2 organizaciones de veteranos, igual que 2 organizaciones de madres deportadas. Respecto a, aquí en el chat estoy viendo que cómo obtienen los recursos económicos. Los recursos económicos principalmente lo obtienen a partir de donaciones. Las personas en Estados Unidos, por ejemplo, hay ciertos fondos que universidades, organizaciones civiles tienen y como son veteranos, pues tienen mayor credibilidad social, por lo tanto les dan donaciones para que paguen la renta, para que consigan comida, etcétera. Por una parte, por otra, pues ellos mismos venden playeras, organizan eventos para conseguir fondos. Y estos fondos se utilizan por una parte para mantener el búnker, pero por otro también para conseguir abogados que estén peleando por sus casos, conseguir estos recursos que les den mayor visibilidad. Entonces todos los recursos se obtienen a partir de estas donaciones. César, ¿qué tal? Yo tengo unas preguntas. Adelante. Mira, tú comentas que algunos de los veteranos tienen problemas de discapacidad, falta de servicios de salud, consumo de drogas, y algunos de ellos, por ejemplo, me comentabas esta cuestión del crimen organizado. Particularmente México tiene un programa de repatriación que busca precisamente reintegrar a personas que han sido retornadas de Estados Unidos y de Canadá. Yo te quería preguntar si el gobierno de México tiene algún acercamiento. Yo sé que ellos lo que buscan es finalmente regresar a Estados Unidos, pero ¿el gobierno de México tiene algún tipo de acercamiento con ellos, algún ofrecimiento de atención, de protección, de apoyo? ¿De alguna manera se involucra con ellos o qué viste tú? Activamente no. Es a partir de que los veteranos mismos van a Palacio Municipal, se organizan, por ejemplo, para ir todos en conjunto a sacar actas de nacimiento, el INE, etcétera, que van consiguiendo estos derechos. Es decir, aunque existen programas, existe poco conocimiento sobre cómo utilizarlos en el caso de los veteranos, porque algunos de ellos pues ya tienen años aquí, algunos ya tienen su documentación y otros más pues a veces no lo ven como algo necesario, porque pues tienen empleos de índole informal. Eso por una parte, pero por otro también es interesante ver cómo los veteranos utilizan algunos servicios de salud, se afilian al Seguro Popular como una forma de obtener atención a la salud. En el caso de las adicciones es más complicado porque algunos de ellos pues sí han pasado por centros de rehabilitación, han estado en situación de indigencia, entonces más que tener aproximación propiamente al Estado, lo tienen con otras organizaciones civiles, de la sociedad civil, organizaciones religiosas. Entonces, a partir de ahí van formando redes y a partir de ahí pues van consiguiendo recursos, van consiguiendo el acceso a esta documentación que necesitan, a estos conocimientos también que en ocasiones pues no están tan propagados entre esta población. Gracias. No hay problema. Hola, buenos días. Buenos Disculpe, días. tengo una pregunta. ¿Qué políticas pusieron en Estados Unidos que permitieron la deportación de mexicanos? Porque sabemos que hubo deportaciones en la época de Obama y Trump.
¿por qué hubo tantos deportados de padres mexicanos? ¿Y por qué tienen tantos prejuicios contra los soldados aquí en México y también en Estados Unidos? Esa es mi pregunta, gracias. Pues fíjese, ahí sí hubo deportaciones estamos hablando que el veterano que fue deportado con mayor anterioridad fue aproximadamente en el 90 y tantos, es decir, no corresponde solamente a esta administración, sino que la deportación, hablando de los veteranos, pues siempre tiene décadas ocurriendo, casi desde la fundación de Estados Unidos. Ha habido batallones irlandeses, batallones mexicanos que han peleado por Estados Unidos, pero que no han tenido derecho a la ciudadanía y que posterior a estas guerras, pues terminan siendo expulsados del territorio nacional. Eso por una parte. Por otro, también hay ciertas reformas como la de IRA de 1996 que hicieron que fuese más fácil deportar personas, haciendo que delitos como el fraude por $10,000, tener tres DUIs, es decir, multas por conducir en estado de intoxicación, fuese motivo de deportación. Entonces, con esto también aumenta la deportación de personas que previamente no eran deportables. Eso en conjunto pues con una serie de operativos de vigilancia interna, principalmente a partir de 2001, que hacen que Estados Unidos no solamente voltee hacia las fronteras, sino voltee hacia su interior, organizando operativos, buscando personas que deportar. Y en ocasiones pues se da mayoritariamente entre hombres porque por dónde se ubican los operativos y también porque se hacen un perfilamiento de personas, es decir, si corresponde a cierto fenotipo, si tiene cierto color de piel, pues vamos a aproximarnos a preguntarle sobre su estado de ciudadanía, por lo tanto, pues aumenta el número de deportaciones entre hombres, entre hombres mexicanos, por ejemplo. Respecto a, en Estados Unidos, los veteranos, pues ciertamente sí tienen un prestigio social. Es decir, la mayor parte de la población, no todos, los ven con buenos ojos. Independientemente de que estemos hablando con demócratas o republicanos, se tienen a los veteranos en alta estima. En el caso mexicano es distinto. ¿Por qué? Porque existe un cierto resentimiento por una parte hacia las Fuerzas Armadas en México, viéndolos como perpetradores de ciertas matanzas, por ejemplo, pensemos en Acteal, o eso por una parte, y por otra, pues también hay cierto resentimiento hacia la incursión de Estados Unidos en las políticas mexicanas, hacia sus políticas económicas, que pues generan una situación en que la población mexicana no vea con buenos ojos en general a los estadounidenses. Y pensemos lo más hablando de militares, personas que se les representa socialmente como capaces de invadir otros países para instaurar sus motivos políticos. Entonces, si conjuntas esas dos situaciones, pues veremos una situación en que los veteranos realmente no serán bien vistos por parte de la población nativa mexicana. Y eso, y si le sumas la cuestión de que son deportados, de que son, entre comillas, criminales, esquizofrénicos, adictos, como vimos en las noticias, en estos titulares, pues vemos una situación en que no son para nada bien vistos en México. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Sí, gracias, César. Agradecemos tu presentación. Creo que ya no hay ninguna pregunta. Hay otra, Sí, perdón. hay otra. Sí. Uh-huh. Sí, la maestra Julieta Curiel Llamas pregunta, ¿quiénes dirigen el búnker y cómo obtienen recursos económicos? Los recursos creo que ya respondí un poquito, que es a través de donaciones, pero ¿quiénes dirigen el búnker? Lo dirigen veteranos. De hecho, Héctor Barajas fue el veterano que lo organizó. Entonces, toda la organización está hecha por veteranos deportados. Los dirigentes, quienes se encargan de comunicarse con los medios de comunicación, con congresistas en Estados Unidos, con diputados y senadores en México, pues son veteranos prácticamente. Entonces, todo el conocimiento sobre cómo hacer activismo, cómo tener pues esta formalidad, cómo constituirse como una organización de la sociedad civil, la han adquirido sobre la marcha. Sí, gracias. ¿Ya no hay ninguna pregunta, Juliana? Por lo pronto no, es todo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al doctor César Acosta. Entonces, le pido por favor a Alvis que presente a la maestra Aide. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti.
Sí, Albi, ¿sí puede presentar por favor a la maestra Aide? Ahí está, creo que ya me escuchan. Sí, listo. Una disculpa. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, ¿no? Que es por parte de la maestra Aide Grijalva, con el tema Arriera somos y en la universidad andamos, las mujeres y la profesión académica en México. Presento la semblanza. Aide Grijalva es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California y maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Coordinó la investigación Baja California en el Archivo General de la Nación, rescatando y sistematizando miles de documentos de los siglos XVIII al XX relativos a esta entidad, así como la colección Baja California, Nuestra Historia, que editó 23 volúmenes sobre el pasado baja californiano. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Sociales, del que es investigadora, y del Instituto de Investigaciones Históricas, ambos de la UABC. Recibió el mérito académico de esta misma universidad por sus aportaciones a la historia de Baja California y fue nombrada mexicalense distinguida por el 20º Ayuntamiento de Mexicali. Es miembro del Cuerpo Académico de Estudios Sociales, por sus siglas CADES. En el 2019 fue nombrada corresponsal en Baja California de la Academia Mexicana de Historia y también recibió el premio Atanasio Sarabia 2018-2019 en la categoría de Historia Regional. Actualmente se desempeña como profesora de enseñanza media y superior en esa misma universidad, la UABC. Así que damos la palabra a la maestra Aide. Adelante. A ver cómo le hacemos para la presentación. A ver si están viendo mi presentación. Estamos viendo, sí, te estamos viendo. Si quieren nomás hacerla un poquito más grande. Ajá. Pero lo que pasa es que yo no la estoy viendo. ¿Tú no la puedes ver? No la estoy viendo, sí. Bueno, en lo que... No la vemos, ¿eh? ¿Ustedes sí la están viendo? Sí. Yo no la veo. Sí, la vemos muy bien. A ver qué estará pasando. ¿Algún experto que me diga? Pues si quieres que la compartas para que tú la puedas leer en tu pantalla. Hola, Bueno. Aide, es normal, nada más agranda la pantalla, es normal que que tú no puedas verla, pero nosotros sí la podemos ver. A ver, Sí, así es. Nomás agrando la pantalla porque dice estás presentando, pero está en negro. Estás presentando para todos. Ajá. En donde tienes tu presentación PowerPoint, ahí tú lo puedes ver, nomás la puedes pinchar ahí mismo. Y le pones donde es compartir, que dice pantalla completa. A ver, lo que pasa es que vamos a hacer voy a hacer una breve introducción. Sí. No, este trabajo, voy a hablar precisamente sobre lo que es la profesión académica en la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente el caso de las mujeres, ¿no? La definición que sabemos de lo que es la profesión académica, que es un concepto que podríamos decir relativamente nuevo en los estudios sobre las universidades, es para definir a ese grupo de profesionistas, de jóvenes, de científicos que ingresan al mundo académico. Este grupo surgió precisamente a raíz del surgimiento del famoso profesor de tiempo completo, que antes no existía. Antes lo que existía era el profesionista que iba desde su espacio externo a la universidad, a los salones, a los laboratorios, a dar sus clases, pero ahora este es el profesionista que se dedica de tiempo completo a la vida académica y trabaja en una universidad o en un centro de investigaciones. De ellos vamos a estar hablando, que es un sector relativamente reciente en el campo laboral universitario. Y específicamente nos vamos a referir a la participación de las mujeres en la profesión académica, ¿no? Y es un campo que se ha estudiado voy a hacer a grosso modo una pequeña, un resumen así de algunos de los trabajos pioneros que se han llevado a cabo. Hay un trabajo muy importante sobre la configuración de la profesión académica en México que encabezó, entre otros, Jesús Galaz, en donde él señala que cuando se investigó cómo se había sido el desarrollo de esta profesión académica en las mujeres, en el caso de la incursión femenina, ese había sido no muy espectacular, sino que había sido muy lento. Incluso señala que se había
La incorporación ha sido mucho más lenta que en el caso de la incorporación masculina a este campo laboral. Entonces, menciono a grosso modo, hay trabajos interesantes, el trabajo de Mercedes Carrera, que es un trabajo pionero en donde ella desde 1985 abrió brecha al abordar el estudio del personal femenino en la UNAM, y ahí, por ejemplo, pues lo que salió a relucir es que verdaderamente había muy pocas profesoras de tiempo completo, la mayoría eran profesoras de asignatura, muchas de ellas tenían problemas en las esferas familiares y cotidianas para coordinar su profesión académica con el trabajo, con la vida familiar y la vida doméstica, ¿no? Hay un trabajo pionero de Elba Rivera Gómez, que ella en 2004 publicó un balance historiográfico de los estudios sobre las académicas e investigadoras de las universidades públicas, ¿no? Y eso es lo más importante de este trabajo, es que además de ella hablar de la incorporación femenina a este campo laboral, habla principalmente de los obstáculos y logros de las académicas al interior de las universidades y pone en evidencia que existen una serie de prácticas, actividades inadvertidas que forman parte de costumbres e instituciones universitarias que en realidad no están muy visibles, sino que están implícitas y que son ciertas normas, reglas de juego, usos y costumbres que están aceptadas tácitamente y que dificultan esa visibilidad, donde no se puede ver la situación desigual que tienen muchas de las académicas en los espacios universitarios. Por ejemplo, Ordorica, un estudioso de este tema, señala que hasta cierto punto los espacios universitarios no han sido muy favorables a la incorporación femenina, y por otro lado, que esa incorporación no ha sido fácil y que aún persisten actitudes culturales que obstaculizan ese desempeño en el campo laboral, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que es más evidente es la famosa doble jornada femenina, ¿no? En la que se habla de precisamente esa difícil conciliación que hay entre la vida profesional y la familiar en las mujeres que ejercen la profesión académica en nuestro país. Entonces, lo que es importante que señala Elba Rivera es que, aunque se dice que no existe discriminación, que hay una especie de igualdad jurídica, etcétera, etcétera, en realidad la situación a la hora de ver los hechos no es tan fácil y no es así. Entonces, otro de los trabajos que ese lo acabo de revisar es de esta señora, de un grupo encabezado por Natalia Flores Garrido, que ella examina la organización de los tiempos de trabajo y la vida de los integrantes de la comunidad universitaria en la UNAM. O sea, se refiere a las secretarias, al personal administrativo, al personal de intendencia, y al personal académico. Y ahí precisamente ella hace énfasis en que esa falta de conciliación entre la vida familiar, la vida doméstica y la vida profesional de alguna manera retarda el desarrollo de las mujeres en la formación académica, porque tienen que vencer demasiados obstáculos a los que no se enfrentan los hombres que están en esa posición dedicados a la vida académica, a la formación académica, no tienen ese obstáculo ni esa problemática a la hora de su trabajo, ¿no? Ellos se pueden dedicar el tiempo a la profesión académica. Ay, aquí ya no me puedo mover. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos y sí te vemos, ya. Bueno, ya. El trabajo de Natalia Flores. Y el último trabajo que quiero mencionar, que verdaderamente se los recomiendo mucho, son unos trabajos realizados por Ana Buquet. Uno de ellos se llama Intrusas en la Universidad y otro que se llama El Orden de Género en la Educación Superior. Ella actualmente dirige el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que antes era el PUEC y ahora es el CIEG, ¿no? Entonces, todos los trabajos, a lo que me quiero referir es que todos esos trabajos hacen demasiado énfasis en las dificultades que tienen las mujeres que se dedican a la profesión académica para equilibrar su vida familiar con su trabajo, ¿no? O sea, podríamos decir que eso es de alguna manera uno de los problemas que detectan en forma inmediata. Pero bueno, vamos a hablar específicamente del caso de la Universidad Autónoma de Baja California.
yo como pensé que también había gente que es ajena a la Universidad de Baja California, me atreví a poner este mapita, ¿no? Donde explico así a grosso modo, pues, que la Universidad de Baja California tiene sus unidades académicas en los diferentes campus, entre Mexicali, Tijuana, Ensenada, y que tiene presencia en Tecate, en Valle de las Palmas, en otros lugares del Valle de Mexicali, en un afán por estar presente en todos los espacios, lugares habitados en un estado que tiene prácticamente deshabitado el 92% de su territorio, ¿no? Entonces, eso lo hice precisamente nada más pensando en gente ajena a Baja California o a la universidad, pero nomás lo digo a grosso modo. Otra cosa que también es muy importante señalar es que la universidad tiene 40 unidades académicas repartidas en esos campus y ofrece 138 carreras y 64 programas educativos, porque algunos de esos programas educativos se repiten en las carreras, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que les quería señalar es que este trabajo es un trabajo que está en proceso. Resulta que la gente que está en la universidad lo va a reconocer fácilmente. En el 2015 hubo una jubilación masiva de profesores e investigadores de la universidad. De la noche a la mañana hubo lo que le llamamos el relevo generacional. Entonces, esta es una investigación de largo alcance. Entonces, lo que nos interesa es ver hasta qué punto estaba la universidad en el 2015, qué pasaba en la universidad en ese año y cómo está 5 años después. Pero en esta parte de mi investigación voy a presentar los resultados de cómo estaba la universidad en el 2015, porque lo que nos interesa es ver hasta qué punto este relevo generacional ha modificado de alguna manera el perfil de los profesores de tiempo completo de la universidad. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Porque me siento muy rara de estar así hablando solita, viendo a las... Sí, sí te escuchamos, Aida. Te escuchamos muy bien, también. Ok, se los agradezco mucho, ¿no? Entonces, en el 2015, su primer informe del entonces rector, el doctor Oseguera, él señaló que la planta docente de la UABC estaba compuesta por 6,247 profesores, de los cuales el 72% eran profesores de asignatura y el 21% eran profesores de tiempo completo. Quiere decir, aquí les pongo una gráfica, ¿no? Que la mayor parte de la educación en la Universidad de Baja California recae en los profesores de tiempo, aquí lo pusimos, le dicen profesores de tiempo parcial, que en realidad son profesores de asignatura, ¿no? Ellos son los que dan la mayor parte de clases en la universidad, y los famosos PTC, como les llaman, profesores de tiempo completo, en los cuales también están incluidos los investigadores, somos una minoría en la universidad. Somos de alguna manera, podríamos decirlo, un sector privilegiado al interior de la universidad, porque tenemos una serie de prebendas y de seguridades laborales que no los tienen los profesores de asignatura, que muchas veces están siempre en una situación de precariedad, porque no saben si van a seguir dando clases. Su situación de ellos es así muy ambigua. Y a lo que me quiero referir es que cuando me refiero a la profesión académica, me voy a referir precisamente a ese porcentaje bajísimo del 21% de profesores de tiempo completo que existían en la universidad en el año 2015, cuando tuvo lugar eso que yo señalo, el parteaguas, en la cual hubo la jubilación masiva de profesores e investigadores. Nada más para darles un caso, en el caso de mi Instituto de Investigaciones Sociales, se jubilaron de la noche a la mañana 13 investigadores. Entonces nosotros estamos viviendo, y yo soy la única sobreviviente de esa generación, y el resto son gente que ya estaba y gente nueva que se ha incorporado al instituto. Pero, por ejemplo, de esos 13 investigadores que se jubilaron, nada más han sido sustituidos menos de la mitad, ¿no? Entonces,
Por eso es muy importante ver cómo 5 años después, qué es lo que ha pasado, pero en ese proceso estamos actualmente, ¿no? Entonces, nada más para que tener una especie de fotografía, entre el 2013 y el 2015, ¿no? Cuando comparamos los indicadores institucionales, vemos que el número de mujeres contratadas, profesoras de tiempo completo, disminuyó en un periodo de 2 años. Por ejemplo, en la planta de 1221 PTC, que había en el 2013, 500 mujeres y 721 hombres, en 2 años se sumaron 9 profesores de tiempo completo, pero de los cuales 75 fueron hombres y solo 15 fueron mujeres. O sea, el 83.3 y el 16.6 respectivamente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Nos preguntamos cuando estábamos revisando eso. Resulta que en el 2014, al final del periodo rectoral del doctor Felipe Cuamea, prácticamente al final, se lanzó una convocatoria para contratar a nuevos profesores de tiempo completo, ¿no? Y justo en esa nueva contratación fue cuando entraron en forma masiva 90 profesores, más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, eso modificó sustancialmente la relación que había entre profesores de tiempo completo hombres y profesores de tiempo completo mujeres. Al revisar, por ejemplo, la distribución por campus, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, el caso que más nos llama la atención es el caso de Ensenada, en donde, por ejemplo, hubo 20 profesores de tiempo completo más, hombres, y de mujeres, obviamente, nada más hubo 8. Ahí ya había una diferencia sustancial de prácticamente 27% entre los profesores de tiempo completo hombres y los profesores de tiempo completo mujeres. Entonces, subió incluso medio punto a favor de los hombres en ese corto periodo de tiempo. Y también, por ejemplo, para los casos de Mexicali y Tijuana, aunque la diferencia fue menor, la diferencia siempre fue favorable a los hombres. Aquí nosotros nos tendríamos que preguntar hasta qué punto esta cuestión de lo que le llaman esos obstáculos, esas microdesigualdades, una discriminación así que no se percibe abiertamente, hace que, por ejemplo, muchas mujeres se desanimen de la investigación científica, ¿no? Porque, como todos sabemos, en Ensenada es donde está la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Marinas, la Facultad del Instituto de Investigaciones Sonológicas, o sea, en donde podríamos decir está lo que llamamos el sector científico de la universidad, ¿no? ¿Sí me están siguiendo? Bueno, es que... Sí, lo oímos. Me siento como en una sesión de espiritismo, eso de que están aquí, están allá. Bueno, pero entonces, aquí, por ejemplo, analizando, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Por qué de repente, ¿no? Las mujeres, el personal de tiempo completo femenino disminuyó en la universidad? Nos pusimos a revisar caso por caso, ¿no? Entonces, vimos que resultado de esa convocatoria del 2014, hubo una tendencia mayor a lo que existía de la masculinización de la profesión académica en la Universidad de Baja California. Por ejemplo, analizando esos aumentos, por ejemplo, encontramos que en la Facultad de Ingeniería habían aumentado 25 profesores, ¿no? Había un aumento de 25 de profesores. En la Escuela de Ciencias de Ingeniería y Tecnología, 11, en la Facultad de Ciencias Químicas y Ingeniería, 7, en la Facultad de Ciencias, 5. Entonces encontramos que de ese total de unidades había aumentado un 53.4 la presencia masculina. Aquí, por ejemplo, si ustedes revisan así lo pueden ver, lo alcanzan a ver, se pueden dar cuenta que, por ejemplo, en la mayor parte de las contrataciones, a los que más se contrataron fue a hombres. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería
Mexicali, SFIM, 21 hombres, 4 mujeres. Y luego, por ejemplo, en la Facultad de Artes se contrataron 5 hombres, 2 mujeres. En la facultad en el ECITEC, ahí se aumentaron 13 porque 2 mujeres salieron. Entonces, los profesores que había subieron a 70. Entonces, salvo el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, nos damos cuenta que en la mayor parte, en todas estas unidades académicas, se contrató a más mujeres, ¿no? Esto, yo quiero señalar, tiene que ver con esta cuestión que se ha discutido mucho en los ámbitos y en los espacios políticos, que tiene que ver con la transversalización de género, que tiene que ver con la paridad de género, que tiene que ver con que la universidad tome políticas de igualdad de género, que en el momento en el que se piense en contratar a nuevos profesores de tiempo completo, siempre esté presente este concepto de equidad, de paridad y de transversalización de género, porque parece que las contrataciones se dan de otra manera. Por ejemplo, cuando en el Instituto de Investigaciones Sociales, que es el caso que yo conozco muy de cerca, cuando hubo esta jubilación masiva y que las autoridades universitarias autorizaron contratar nuevas plazas, las 4 nuevas plazas se contrataron. Y curiosamente, en un instituto, el Instituto de Investigaciones Sociales, que se consideraba hasta ese momento una unidad académica feminizada, dirigida por una mujer. Sin embargo, se contrataron a 4 hombres simultáneamente, ¿no? Ahí lo correcto debió haber sido haberse contratado a 2 mujeres y a 2 hombres, precisamente para contribuir a esta equidad y transversalización de género, ¿no? En las unidades académicas. Bueno, aquí, no sé si los alcanzan a ver, pero aquí hice 2 figuras en donde vemos cuáles son los porcentajes de PTC hombres en ciertas unidades, en ciertas áreas del conocimiento, no en unidades académicas. Por ejemplo, las ciencias del deporte, 80% hombres. Eso, pues, de alguna manera lo podríamos entender, porque se supone que los hombres, que el deporte es una actividad masculina. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, que todo lo que son ciencias naturales, exactas, ciencias agropecuarias, ingeniería y tecnología, son áreas dominadas por PTC hombres. Incluso, por ejemplo, vemos un caso de Ciencias Naturales y Exactas de Ensenada, que de 77.2 bajó a 72.6 en 2 años, ¿no? Disminuyó 5 puntos, pasando a ocupar el 4º lugar. Pero lo que llama la atención de todo esto es que en todos estos casos el predominio masculino es altísimo, como lo vamos a ver cuando desglosemos por unidades académicas, ¿no? Lo que sí queda clarísimo es que las partes relacionadas con las ingenierías, las ciencias exactas, las ciencias agropecuarias, todo lo que tiene que ver con lo que le llaman el área de las ciencias duras, como también se les denomina, está dominado por PTC hombres, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, es donde hago el desglose. Fíjense nada más, no sé si lo alcanzan a ver, en 28 unidades académicas de las 40 que tiene la universidad, hay una mayoría de PTC hombres. Esto es un 70% del total de las unidades. Las otras 12, ¿no? Son del área en las mujeres, donde las mujeres son un poquito de mayoría. Aquí lo que llama la atención es que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el predominio masculino es de más allá del 70%. El Instituto de Ingeniería, pero lo que más, el Instituto de Investigaciones Sociológicas, podríamos decir que es la unidad académica más masculinizada de toda la Universidad de Baja California. Como lo vamos a comparar cuando veamos los del 2015, sigue siendo baja, tenía 82
83.6 y ahora bajó, pero sigue a 79.5, pero sigue siendo la unidad académica con mayor predominio masculino. Pero aquí lo que yo quiero llamar la atención es que dentro de las unidades académicas que tienen predominio de hombres, destaca la Facultad de Artes. La Facultad de Artes, que es prácticamente una de las unidades académicas que se consideran feminizadas por su alumnado, que además aparte pues imparte las carreras de teatro, de danza, de artes visuales, también la de música, ¿no? Entonces, básicamente, entonces llama mucha atención que una de las carreras que se consideran feminizadas dentro de la UABC por su alumnado, sus profesores, es una de las unidades académicas que tienen mayor número de profesores de tiempo completo, es prácticamente del 71%, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa entonces? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con nosotros las mujeres? Resulta que las mujeres, a la hora de decidir estudiar una profesión, a la hora de decidir dedicarnos a los estudios universitarios, nos inclinamos por aquellas áreas del conocimiento que prolongan roles maternos y domésticos vinculados al cuidado del cuerpo, de la mente, a la educación, a la salud y a las carreras sociales. Ahí nos damos cuenta de lo que le llaman los mandatos culturales, porque a pesar de que las mujeres ya somos mayoría en las universidades, a pesar de que, por ejemplo, la Universidad de Baja California actualmente tiene más estudiantes mujeres que estudiantes hombres, resulta que a la hora de inclinarnos por carreras, nos inclinamos por las carreras que repiten los roles a los que hemos sido, para los cuales hemos sido educadas desde niños. O sea, son mandatos culturales muy importantes y que pesan. De alguna manera, las mujeres todavía le tenemos miedo a meternos a las matemáticas, a las ciencias exactas. Ahí tenemos un problema que tiene que ver con el desarrollo social y como ya les comenté, con ciertas asignaciones de tareas hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la presencia femenina en la Universidad de Baja California de los profesores de tiempo completo mujeres son básicamente en ciencias de la educación, ¿no? En humanidades, en ciencias sociales, ciencias de la salud, y las económicas administrativas. O sea, nos dice que nosotros vamos a ser las que vamos a administrar nuestras casas, nuestros hogares, pues también vamos a administrar vamos a estudiar administración de empresas, ¿no? Porque estamos así repitiendo esos roles, ¿no? Y otra de las cosas que también quiero llamar la atención es que en la cuestión, cuando vemos la parte masculina, se ve que el predominio masculino es de más del 70%, o sea, mucho predominio masculino. En cambio, las mujeres apenas, por ejemplo, apenas si rebasamos la mitad. El caso de ciencias de educación y humanidades somos el 57.8%, pero si ustedes ven el resto, todos son, ni siquiera llegamos al 50%, tanto en la de 2013 como en la del 2015. Sí se alcanzan a percibir, ¿no? Entonces, nuestra presencia, aunque llega a ser mayoritaria, no es tan contundente como en el caso del predominio masculino en BPTC. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, quiero darles el caso. Ustedes ven, alcanzan a ver la Facultad de Enfermería, ¿no? La de Ingeniería y Negocios Tecate, la de Pedagogía e Innovación Tecnológica, la de Ciencias de la Salud. Ustedes pueden ver, en el 2013 eran 75% e enfermería 82.4%. O sea que ahí, en esas unidades académicas consideradas feminizadas, la mayor parte de los profesores eran mujeres. Pero resulta que, gracias a esa convocatoria que se llevó a cabo en el 2014, la situación cambió. Cambió a tal punto que prácticamente la Facultad de Enfermería, no sé si lo alcanzan a ver, bajó de 82 puntos a 71%. O sea, y los hombres subieron a prácticamente cerca del 30%. Entonces,
se está dando un proceso en donde el avance de las mujeres, de PTC mujeres, es muy lento, y aparte que las carreras que usualmente eran dominadas por profesorado femenino, ahora están los hombres introduciéndose en las carreras usualmente feminizadas. O sea que el predominio masculino va en serio, no nada más en sus espacios tradicionales, sino en los espacios usualmente feminizados. ¿Ok? Entonces, otro ejercicio que hicimos, ¿no?, fue el de comparar las unidades académicas con mayor proporción de profesorado femenino de tiempo completo con las escuelas feminizadas. Nos encontramos aquí una grandísima concordancia, salvo los casos que vamos a ver de la parte de medicina veterinaria, ¿no?, y de la Facultad de Ciencias de Tecate. Bueno, aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, la Facultad de Enfermería, el 71.1 coincidía con el 71.4 de profesores y de maestros. Y de pedagogía, igual, 71.3 con 68.2. Y también la de idiomas. O sea, que podemos ver que prácticamente las escuelas feminizadas, ¿no?, eran las que tenían profesores coincidían con el profesorado. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con dos aspectos. Creo que me confundí, lo de medicina veterinaria lo vamos a ver en la parte de las cuestiones masculinizadas. Aquí, por ejemplo, la Escuela de Ciencias de la Salud, ¿no?, y la Escuela de Ingeniería y Negocios Tecate. Ahí, por ejemplo, esa Escuela de Ingeniería y Negocios Tecate dan las carreras de ingeniería y también de ciencias administrativas. Entonces, por ejemplo, ahí no hay tanta convergencia entre el alumnado y el profesorado, lo mismo que pasa con las escuelas de ciencias de la salud que hay en Ensenada, que es donde se enseña, tiene la carrera de medicina y la de enfermería, ¿no? Entonces, ahí casi prácticamente las gráficas coinciden, salvo en esos casos, ¿no? Pero cuando vemos las masculinizadas, las masculinizadas, nos damos cuenta que ahí sí no hay tanta convergencia. Es más, es donde hay bastante discrepancia. Coinciden, por ejemplo, en las escuelas de ciencias agrícolas, de la Ingeniería Mexicali, de la Facultad de Derecho Mexicali, en donde hay alumnado masculino y profesorado masculino. Pero ya después la brecha se empieza a abrir. Tienen un comportamiento completamente diferente respecto a la congruencia que hay entre los PTC, mujeres alumnos en las unidades feminizadas, y aquí no. O sea que, por ejemplo, se da el caso de la escuela del Instituto de Ciencias Veterinarias, en donde una mayoría de profesores, hombres, le da clases a una mayoría de profesores mujeres, de alumnas mujeres. O sea, ahí en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias se estudia la carrera de médico veterinario. Y últimamente esa carrera de médico veterinario ha sido, atrae mucho a mujeres, porque antes se estudiaba principalmente el cuidado de ganado, de vacas, de caballos, de borregos. Ahora se ha puesto muy de moda la cuestión de las pequeñas especies, perros y gatos. Entonces, y sobre todo también acuacultura. Entonces, ha traído a un sector muy importante del alumnado femenino. Entonces, pero el profesorado sigue siendo masculino, ¿no? Como tradicionalmente, como era cuando tenía el alumnado masculino. Entonces, se ve cómo se va abriendo esa brecha, ¿no? Por ejemplo, eso es respecto a esta cuestión. Y ya nada más, para terminar y cumplir los 40 minutos de exposición, nada más quiero hacer unas pequeñas figuras acerca de cuántos directores eran hombres y cuántos directores eran mujeres en ese momento, en el 2015. 20% eran mujeres, 80% eran hombres. Y si uno ve la distribución, ¿no?, se da cuenta que, por ejemplo, en el caso de Tijuana,
el 8% de los directores eran mujeres, y en Mexicali el 21%, y donde es mayor la proporción es en el fue en Ensenada, ¿no? Entonces encontramos que de las 40 unidades de la Universidad de Baja California, el 75%, o sea 30, tenían una concordancia entre el género de sus profesores de tiempo completo y del directivo, mientras que en otras 10 unidades académicas no existía ninguna correlación de género. En unidades académicas con PTC masculinizado, el 89% tenía un director hombre, algo que no era así entre las unidades de PTC feminizado, pues solo el 41.7% tenía mujer en la dirección. Entonces, por ejemplo, doy los ejemplos de la facultad en el Instituto de Ingeniería que tuvo por primera vez una directora mujer después de 35 años de fundación, y por ejemplo el caso de la Facultad de Enfermería, que es una de las escuelas pioneras de la UABC, incluso desde antes de que existiera la UABC, que siempre tuvo médicos como directores, hasta que en 1991, 40 años después de su fundación, fue electa la primera directora mujer. Y en el momento de la investigación, cuando estábamos revisando los años en el 2015, la Escuela de Enfermería tenía un director hombre. Y luego se dan los casos, por ejemplo, de la Escuela de Pedagogía e Innovación Educativa, que es otra de las escuelas pioneras de la UABC, que nunca ha tenido una mujer al frente de la misma, ¿no? Entonces, nada más, a grosso modo, por ejemplo, los integrantes de la Junta de Gobierno. Esta situación cambió, pero en el 2015, había nada más 2 mujeres en la Junta de Gobierno y el resto eran hombres. Y ustedes saben que la Junta de Gobierno es muy importante porque es la que elige al rector y es la que elige a los directores de las unidades académicas. Afortunadamente, esta situación se modificó en el último periodo rectoral y ahora en lugar de tener 2 mujeres, hay 4 mujeres. Una de ellas, por cierto, se va a tener que sustituir ahora el próximo diciembre en la última sesión del Consejo Universitario, porque sale Edna, la que está en la en el Instituto Educativo, ¿no? Y nada más para terminar, también la composición del Consejo Universitario refleja también esta composición mayoritariamente masculina, ¿no? Donde la mayoría son hombres y las mujeres no somos ni siquiera la mitad de los integrantes del Consejo Universitario. Muchas gracias. Gracias a ti, Aide. Bueno, estaba viendo el reloj. Ah, sí, no, está muy bien, muchas gracias. Los que tengan alguna pregunta. Creo que fui muy rápido, pero bueno, no importa. Sí, tiempo. ¿Cómo les digo dejar de presentar? Bueno, aquí estoy, decidida a que me fusilen. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, yo. ¿Quién eres tú? No sabía, Ensenada. Me caes. Varias cosas. Primero, felicitarte por tu presentación y además por el compromiso que tienes con la universidad. Ya eras una persona que tenía nombre cuando yo estaba en la universidad. Yo hice mi servicio social en el Instituto de Investigaciones Sociales despuesito de que estuviste tú por ahí, y estaba Luis Llorens, y bueno, por ahí en algunas veces hemos cruzado, pues agradeciendo ese compromiso con esta magna universidad a la cual amamos por tener tanto tiempo por aquí. Y la otra, pues me pareció muy interesante tu tema. En realidad me quedé a tu plática por el nombre, pero no, el nombre no transparentaba el tema. Y me pareció muy interesante esto, ¿no? Que en una universidad que es, pues, es una de las universidades más importantes
el norte o el noroeste de México, que tiene pues certificados, no sé, el 90 y tantos % de sus facultades, y no sé, de sus programas de licenciatura, y que no se haya cuidado ese pequeño detalle de la paridad, ¿no? Eso es algo muy, nos habla de que necesita la universidad un giro. Ponerse las pilas. Sí, un giro en esta, pues en estos procesos, ¿no? Me preguntaba yo si, por ejemplo, en el caso de Ensenada, de las 2 últimas vicerrectoras, ¿no? Han sido mujeres, y en especial Mónica, que fue la directora de la Facultad de Ciencias Sociales y al revés, Administrativas y Sociales, pues eso influyera, por ejemplo, porque no veo una brecha de género tan grande en la FECAIS, Sí. pero me parece pues muy importante que esta se reduzca, ¿no? Primero porque hay una calidad en científicas sociales y naturales, por supuesto, por el perfil del campus Ensenada, pues hay una oferta de científicas naturales, pues amplio, ¿no? Producto de la universidad, producto de CICESE o de la UNAM, y que podrían estar ocupando espacios en las plazas de tiempo completo, ¿no? Pero quizás tampoco se ha hecho eso, porque la universidad, la Facultad de Ciencias es tan pequeña que a lo mejor generalmente salen más hombres, qué sé yo, ¿no? Esas son pensando en voz alta, ¿no? Pero tiene que ver, mi pregunta ahí en esta divagación es que en la cabeza de las facultades o de las vicerrectorías esté un hombre o una mujer y tenga eso, pues tenga impacto en la política de contratación de los tiempos completos. Pues la verdad, yo creo que la universidad todavía no ha asumido la responsabilidad que tiene. No le ha, aunque asume compromisos, por ejemplo, ahora recientemente, a principios de año, se creó un famoso comité para la prevención de la violencia y del acoso, ¿no? Sí. Las universidades, y se crearon en cada una de las unidades universitarias o de los campus, se crearon los comités, ¿no? Pero eso fue por la presión que ha habido, ¿te acuerdas? Por los famosos tendederos, o sea, ha habido una presión, porque la universidad hace más de 10 años firmó en Anuyes un compromiso para crear esos comités, participar en las famosas RENIES, que son las redes esas de y sin embargo, por ejemplo, en la universidad no hay una política institucional respecto al género. Eso es no la hay como política institucional. Cumplen como, sí, firmo el contrato, firmo acepto. Bueno, es un gran mérito que finalmente se haya creado el comité ese 10 años después, pero finalmente es el primer paso, pero con 10 años de atraso. Uno de los temas que se comprometió la universidad era, cuando firmó eso de la RENIES, era la cuestión esa de dejar de quitarle la masculinidad a los emblemas universitarios. Muchas universidades lo han cambiado. En cambio, en la universidad ha habido resistencia para modificar el lema de la UABC que dice por la realización plena del hombre, cuando es totalmente excluyente, pues ahí es con la realización plena de los varones, porque en la tradición, los usos sexistas del lenguaje, hombre significa humanidad.
Hubo una recomendación de Anúyes, y algunas universidades ya modificaron sus diplomas universitarios, y en la UABC, no, a pesar de que hubo una iniciativa presentada por el Instituto de Investigaciones Sociales, no llegó a... ¿no? Entonces, son esas cositas sutiles, ¿no? Que parece que no, pero que sí son importantes. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, a la hora de que, imagínate, en el Instituto de Investigaciones Sociales tenemos una directora mujer, contrata le autorizan contratar a 4 plazas, y a las 4 plazas a hombres, ¿no? Cuando ella debía haber dicho 2 para hombres y 2 para mujeres. Ante nuestra protesta, cuando le autorizaron las siguientes 2 plazas, ahora sí contrató a 2 chicas, ¿no? A 2 jóvenes, ¿no? Pero fue porque protestamos, porque, oye, ¿cómo es posible? Pero ahí te das cuenta, pues, de que también las mujeres somos reproductoras de la ideología patriarcal, de la androcéntrica, y no nos damos cuenta porque lo tenemos a nivel de inconsciencia, ¿no? Así que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Sí, mucho. Y sobre todo las mujeres que estamos en la profesión académica. Y sí me interesa mucho, por ejemplo, ¿qué pasó en el periodo del doctor Oseguera? No lo sabemos porque los indicadores institucionales y las UABC en cifras estuvieron en permanente construcción. Ahora con el cambio de rector, la persona encargada ya está regularizando la información, ya teníamos otra vez acceso a la información, y por eso queremos saber qué pasó precisamente después de ese relevo generacional. Okay. Sí, muy interesante. Sí, Lía estuvo por aquí presentando su libro, en el que está impulsando que se incluya la transversalización de género. La transversalidad en el tema universitario. Y comentaba eso, ¿no? Que era hasta un poco arriesgado hacerlo, ¿no? Por un poder patriarcal muy arraigado. ¿sí? Bueno, pero pues estamos viviendo otros tiempos, y yo también pienso que la situación se debe modificar, ¿no? Y los hombres deben estar conscientes de esa situación, las autoridades universitarias. Si tú revisas las personas que están en la administración central, sí veo que el rector buscó un equilibrio, ¿no? Pero cuando hubo todo el proceso para la selección del nuevo rector, yo le pregunté a algunas amigas mías que son súper brillantes que por qué no participaban en la contienda. Y algunas de ellas me dijeron, no, porque ya sabemos que en realidad nada más vamos a ir como figuras decorativas y no nos van a tomar en cuenta. Ese es un tema real, ¿no? O sea, todavía no tenemos una rectora mujer, ¿no? Entonces, o que compiten en realidad. Que compita, ¿no? Que estén en la lona. Sí, que estén en la lona, no nada más así y las que se han inscrito, pues se han inscrito y pues así les han dado su lugar, pero no las toman en cuenta a la hora de la... Sí, o le han dado su lugar y algunos catorrazos también. Sí. Ahí. Pues yo creo que ese sería un tema que el Consejo Universitario pues debería de tratar, no solamente por la transversalidad de género, sino la paridad de género. La paridad. Sí, plena. Yo conozco un amigo mío que estaba festejando que lo había nombrado candidato a diputado cuando le hicieron la llamada para decirle que siempre no, porque a la hora de que revisaron las listas resultaba que tenía que ser una mujer la que estuviera en su lugar. Entonces tuvo que cederle su lugar a una mujer. Pero esperemos que algún día suceda esto también en nuestra universidad. Sí. Pues esperemos que no sea tarde, ¿no? Que haya una política que lo empecemos a ver. Porque sí hay, por ejemplo, en algunos espacios universitarios se hacen estudios de género. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Culturales, tengo entendido que hay un programa de género, pero no tiene que estar refugiado
en un instituto de la universidad ni en una unidad académica, tiene que ser parte, estar en el gabinete de la administración central, un espacio dedicado a eso, ¿no? Y no cumplir nada más para salir del compromiso, ¿no? De que sí, tengo un comité de prevención de la violencia. Luego, ¿quién sabe qué pasa en esos comités? ¿No? Pues sí, a mí, bueno, me tocó conocer hace unos meses a alguien de otra facultad que estaba en el, y le digo, ¿y qué hacen? Pues nada más estamos ahí. Y le comienzo a preguntar cuestiones sobre género y eso, y la persona perdida, ¿no? Idea tenía. También un desconocimiento de la temática, ¿no? Pero bueno, esperemos que alcancemos a ver antes de jubilarnos Okay. la paridad de... Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ti. No sé si hay alguna otra intervención, alguna otra duda, pregunta. Te hablen para ahora, callen para siempre. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, César Acosta aquí. Quería preguntar si más allá, por ejemplo, de ser más claros en cuanto a los términos de contratación, buscando esta equidad de género en cuanto, pues, no solamente a los criterios, sino también, pues, tomando en cuenta esta cuestión de género, también tendríamos que ver las condiciones materiales en que se está llevando a cabo la labor académica, porque ya mencionó bien usted respecto a esta cuestión que tiene que ver con las dinámicas familiares, la doble, triple jornada. Entonces, no sé si la universidad también debería considerar esta otra parte que quizá no le corresponde del todo, pero que sí pudiera, pues, generar de alguna forma políticas que faciliten la incorporación de las mujeres en la investigación y en la vida académica más allá de la contratación. Te voy a decir una cosa, César, muchas gracias por tu pregunta. Resulta que la universidad, cuando estaba Felipe Comea como rector, decidió eliminar las guarderías. De la universidad. O sea, la guardería a la que el personal administrativo, el personal manual administrativo y el personal académico llevaba a sus hijos. ¿Cuál fue el argumento? Que ya la mayor parte de la gente que utilizaba la guardería ya no era gente de la universidad. Yo conozco el caso muy cercano de una compañera mía del instituto que tiene un niño de 5 años o de 6 años que está sola en Mexicali y que tiene que dar clases y no tiene dónde dejar a su niño cuando ella está dando clases, y le prohibieron que llevara al niño a la universidad. Un niño que es muy tranquilo, nosotros lo vemos ahí en el instituto, ¿no? Y el niño que está acostumbrado a estar con su tablet y eso, le prohibieron que lo llevara cuando ella daba clases, y no tiene dónde dejar ese niño. Entonces, ahí te das cuenta que hay políticas institucionales que todavía no toman en cuenta precisamente esas situaciones reales que existen con el profesorado femenino, ¿no? Entonces, que es una situación bastante alarmante. Y se habló con el sindicato, se habló incluso con las autoridades de la escuela, y me dijeron, le dieron pretextos que podría tener un accidente un niño y que no se hacían responsables, pero fíjate nada más el desamparo de esa mujer, de no poder tener dónde dejar a su hijo durante 2 horas mientras ella está dando sus clases, ¿no? Entonces, no tenemos guarderías, no hay guarderías universitarias, tan sencillo como eso. ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes. Sí. Soy Antonio López, estudiante de Sociología. Pues mi pregunta va enfocada al tema de recursos humanos. Nada más, si nos podía platicar a grosso modo cómo es el proceso o las entidades que se encargan, pues, de la contratación, quienes tienen el factor decisivo para decidir quién obtiene la plaza en un puesto de trabajo. Pues también sería interesante saber si esta misma estructura, esta organización de la parte de recursos humanos está dominada por hombres o por mujeres, para saber si también es un factor decisivo.
Pero la contratación a nivel de personal administrativo o de personal docente. De personal docente. La contratación de personal docente depende del director de cada unidad académica. Eso es uno de los grandes vacíos que tenemos en nuestra legislación. O sea, de repente un director o directora decide invitar a alguien a trabajar al instituto, a la unidad académica, perdón, y pues es una decisión que no tiene que negociar con nadie más que con el rector, que es el que le autoriza la plaza. Entonces es muy discrecional. Creo que ese es un grandísimo problema que tenemos en la UABC, precisamente en la contratación, porque se vuelve tan discrecional que todo depende de la voluntad de una persona. En algunos casos tengo entendido que se han hecho así como comités previos de selección, pero la decisión final depende del director o directora de la unidad académica. Es totalmente discrecional y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la Universidad de Baja California. Ok, entonces la decisión final recae en una sola persona. Quiero decir, no hay, somos todavía solo resabio del PRI. no hay como una organización que garantice que no haya, disculpa la palabra, pero nepotismo, corrupción o imparcialidad. No, no quiero hablar de nepotismo porque nepotismo sería una acusación, pero sí podríamos decir cierto favoritismo. Cierto favoritismo, ajá. Ok. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿No? Bueno, si no hay ninguna pregunta. No, parece que no hay. Vamos a felicitar a los hombres porque siguen siendo los que predominan en nuestra universidad como profesores de completo. Un problema que sí verdaderamente es muy importante y que tenemos que estudiar es el aspecto de los profesores de asignatura. Porque esos profesores de asignatura son verdaderamente los que tienen la carga más importante de la UABC y sin embargo viven en una situación de mucha ambigüedad. Yo recuerdo haber ido a un congreso del comercio y me metí a una mesa donde hablaban de los grupos vulnerables, yo pensando en gente de la tercera edad, y resulta que no, se estaban hablando de los profesores de asignatura como uno de los grupos más vulnerables que hay en la sociedad, de todos los profesores de asignatura de las universidades privadas, ¿no? De las escuelas privadas, ¿no? De hecho, en algunas universidades privadas, como TEC de Monterrey o el CETIS aquí en Baja California, los salarios son más altos a los maestros de hora clase que en la universidad. Y como tú lo dices, sí tiene que ver mucho lo meritorio. Pues sí. Vivimos en muchas desigualdades, no nada más de hombres con mujeres, sino también desigualdades sociales, ¿no? Sí. Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, le agradecemos a la maestra por su participación. Muchas gracias, Aide. Al contrario, gracias por invitarme. No, a ti por aceptar y compartir esta información que es muy importante para todos, ¿no? Y para todas. Y los invitamos el día de mañana, continuamos con este foro, igual de 11 a 1, esperemos que nos puedan acompañar. Y pues muchas gracias a todos, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por invitarme, hasta luego. Gracias César también por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a Luis, Juliana también por apoyarme el día de hoy. Igualmente, que les vaya muy bien a todos. Por nada, profe. Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, buenas tardes. Gracias. Gracias a ti, Juan, por acompañarnos. Gracias a todos los asistentes. Sí, gracias. Hasta luego.